Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Una amiga cercana de Anne Derzel ha roto el silencio y confesó algo que nadie esperaba: Kerem Bürsin confiaba en Anne más que en nadie. ¿Qué pasó realmente entre ellos para que esa confianza se rompiera? Según fuentes cercanas, la relación entre Kerem Bürsin y Anne Derzel fue mucho más profunda de lo que el público conocía. No solo compartieron amor, sino también sueños, proyectos y un lazo de confianza que parecía indestructible. Sin embargo, los últimos meses estuvieron llenos de silencios, miradas perdidas y decisiones difíciles. Una de las amigas más íntimas de Anne, que prefiere mantener el anonimato, habló con un medio turco y reveló detalles que dejaron a todos sorprendidos. Kerem siempre decía que si había alguien en quien podía confiar, era Anne. Pero algo cambió. Esa confianza se rompió, y con ella, se rompieron muchas cosas más. Todo comenzó, según la misma fuente, con un malentendido durante el rodaje de una nueva serie que ambos iban a protagonizar. Anne había recibido una oferta internacional para un proyecto en España y al parecer, Kerem no fue informado a tiempo. Cuando Kerem lo supo por otra persona, se sintió traicionado, dijo la amiga. No era el proyecto lo que lo dolía, sino el hecho de no haberlo sabido directamente de Anne. Esa distancia emocional se hizo evidente en las últimas apariciones públicas de la pareja. En un evento benéfico, las cámaras captaron a Kerem intentando acercarse a ella con una sonrisa, mientras Anne evitaba el contacto visual. No era frialdad, era tristeza, explicó otra persona del entorno de la actriz. Ella estaba dolida porque Kerem había comenzado a desconfiar, y eso la afectó profundamente. Anne siempre fue transparente con él, pero sentía que ya no la escuchaba. Una noche, según cuentan los testigos, ambos tuvieron una conversación decisiva en el balcón del apartamento que solían compartir en Estambul. Kerem, visiblemente tenso, habría dicho: «No entiendo por qué ya no me cuentas nada, Anne. Siento que estoy hablando con una desconocida». A lo que ella respondió entre lágrimas: «No soy una desconocida, Kerem. Pero me cansé de tener que justificar cada paso que doy». Esa discusión marcó un antes y un después. Durante semanas, los rumores sobre una posible separación circularon por redes sociales, mientras los fanáticos analizaban cada publicación, cada me gusta, cada historia compartida. Pero lo que nadie sabía era que, detrás de todo, ambos seguían en contacto, intentando reconstruir lo que el tiempo y la desconfianza habían destruido. La misma amiga aseguró que Kerem intentó reconciliarse en más de una ocasión. Él la llamó varias veces. Le mandaba mensajes como: «Solo quiero entender qué pasó», o «Todavía creo en lo que tuvimos». Pero Anne necesitaba espacio. Me dijo: «No puedo volver a algo que ya no me da paz». Sin embargo, también admitió que no había dejado de pensar en él ni un solo día. La historia no terminó allí. Según nuevas declaraciones, después de aquella dolorosa conversación en el balcón, Kerem y Anne pasaron semanas sin hablar directamente, aunque ambos seguían observándose a la distancia. Un asistente de producción contó que Kerem solía quedarse mirando el teléfono durante los descansos del rodaje, como si esperara un mensaje que nunca llegaba. A veces lo veía escribir algo, luego lo borraba y se quedaba en silencio. Era evidente que todavía la tenía en su mente, reveló. Mientras tanto, Anne se refugió en su trabajo y en su círculo más íntimo. Participó en sesiones de fotos, eventos de moda y proyectos publicitarios, pero su sonrisa, según sus seguidores, ya no era la misma. Una fuente del entorno de la actriz explicó: ella intentaba mostrarse fuerte, pero por dentro estaba rota. Siempre decía que Kerem había sido su hogar, su calma. Y perder esa calma la desorientó. Semanas después, Kerem decidió viajar fuera de Estambul para tomarse un descanso. Publicó una imagen en la costa del mar Egeo con una frase que encendió las redes: «A veces el silencio dice más que 1000 palabras». Los fanáticos interpretaron esa publicación como un mensaje indirecto para Anne,
y el debate explotó. ¿Era una despedida o una súplica silenciosa? Por su parte, Ande compartió una fotografía en blanco y negro con la leyenda: confiar duele, pero no confiar duele más. Fue imposible no vincular esa frase con los rumores sobre su ruptura. Los comentarios se multiplicaron y muchos seguidores pidieron que ambos volvieran a intentarlo. No hay química como la de ellos, se nota que aún se aman, escribían los fans, mientras otros pedían que cada uno siguiera su camino. Un periodista turco cercano a la industria aseguró que hubo un intento secreto de reencuentro semanas más tarde. Kerem pidió verla en una cafetería de Emirgan. Llegó antes, pidió 2 cafés, pero Ande nunca apareció. Después se supo que ella estaba indecisa, que tenía miedo de abrir una herida que aún no había cicatrizado. Esa escena, tan cinematográfica como real, se convirtió en tema de conversación en todos los programas de espectáculos. Tiempo después, Ande habría enviado una carta a través de un amigo en común. No era una carta de amor, dijo la fuente. Era una carta de cierre. Le agradecía por todo, por las risas, por los silencios, por haber creído en ella. Pero también le pedía que siguiera adelante sin mirar atrás. Kerem, al leerla, habría permanecido en silencio por largo rato antes de decir: si eso la hace feliz, entonces también será mi paz. Sin embargo, como suele suceder en las historias que nunca terminan del todo, el destino volvió a cruzarlos. Durante un evento de gala en Estambul, ambos coincidieron inesperadamente. Según los presentes, cuando sus miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. No hubo palabras, solo una sonrisa tímida de Ande y una leve inclinación de cabeza de Kerem. Fue un momento breve, pero cargado de significado, relató un invitado. Nadie necesitó escuchar lo que sentían. Se notaba en sus ojos. Desde entonces, los rumores sobre una posible segunda oportunidad no han cesado. Algunos aseguran que han retomado el contacto de forma discreta, mientras otros creen que simplemente aprendieron a respetarse desde la distancia. Kerem nunca habló mal de Ande, dijo un amigo cercano del actor. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, él respondía: no hay nada que perdonar, solo cosas que entender. Ande, por su parte, en una reciente entrevista para una revista de moda, respondió con sutileza cuando le preguntaron si había cerrado por completo esa etapa. El amor no se cierra, se transforma, dijo sonriendo. Y cuando uno ha querido de verdad, siempre queda algo, aunque sea en silencio. Hoy, el público sigue dividido entre quienes esperan verlos juntos nuevamente y quienes desean que ambos encuentren la felicidad por separado. Pero lo cierto es que, tanto Kerem como Ande, dejaron una huella imborrable en el corazón de millones de seguidores que aún creen en su historia. Y como decimos siempre en este canal, queridos seguidores, las historias de amor en el mundo del espectáculo pueden tener pausas, giros y silencios, pero nunca finales definitivos. ¿Será este el caso de Kerem Bürsin y Ande Erçel? El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra. No olviden dejar su opinión en los comentarios. ¿Creen que aún hay amor entre ellos o que su historia ya llegó a su fin? Suscríbanse. Activen la campanita y denle like para seguir descubriendo los secretos más emocionantes del mundo de las estrellas turcas. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario y contarnos qué piensan ustedes. ¿Creen que todavía hay amor entre ellos? Los leemos. Formun Ustu. Formun Art.